Mi comentario del día 27 de marzo del 2024 es para exhibir a López, el narcopresidente narcisista, como un hipócrita, farsante, mediocre y abusivo presidente, pues trató de exhibir a Calderón en su circo, en el sentido de que Calderón tenía calladitos a los integrantes de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y que por su parte él respetaba la libertad de expresión, y que en el caso de Calderón los tenía calladitos con dinero, y que él nunca había llamado a ningún medio para darle dinero y que despidiera a ningún periodista, tal como se acredita con la declaración hipócrita del narcopresidente así. En el viejo régimen, en el antiguo sistema político, no había ninguna presión. Lo que había era dinero. Se entendían perfectamente, les dieron todo. Pues no, vemos cómo los tenían ahí sentaditos, sin problema. Nosotros no presionamos a nadie, no le hemos pedido a ningún dueño de medio que despida a un periodista. Esas declaraciones de López rayan en la hipocresía, pues si mal no recuerdo, en el 19 de enero del 2024, la señora Azucena Uresti, que tenía un programa en Milenio que se llamaba Azucena a las 10, sacó al aire un reportaje exhibiendo las condiciones insalubres en que se tenía a la Guardia Nacional en el desgobierno de López. Y eso bastó para que el narcopresidente presionara al dueño de Milenio, el administrador general, un tal Francisco González, argumentando que no era cierto lo que había exhibido la señora Azucena y que la corriera, y le ofreció varios millones de pesos, se habla alrededor de 200 millones. Y este señor Francisco González fue personalmente a Palacio Nacional a entrevistarse con el narcopresidente, durando 3 horas la entrevista. De eso dieron cuenta los medios, está en las redes también. Y además se le humilló tanto este señor dueño de Milenio, que le dedicó en la revista de Milenio una fotografía del Tren Maya, en donde manifestó que esa obra era la más importante del mundo. O sea, puso a López por los cielos porque recibió la paga del narcopresidente para que corriera a la señora Azucena Uresti. Y otra prueba de que López sí compra a los medios de comunicación es el caso de La Jornada, en donde la administradora de dicho periódico, que por cierto es un periódico izquierdoso que ni siquiera se vende, le permitió al huevón de José Ramón Vitara
una casa de su propiedad, y ahí fue entrevistado por unos periodistas a los que corrió el huevón parásito. Pero está otro ejemplo, el de la señora Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por el Frente por México, en donde López la insultó en su circo, y la señora pidió derecho de réplica y no le permitió López. Y por otro lado interpuso un amparo, le fue concedido y tampoco acató la ejecutoria federal. En consecuencia, López es un hipócrita y es un cínico, porque es más corrupto que los de antes, inclusive que Calderón. Y por otro lado, viola el artículo 6 de la Constitución Federal, que establece que la libertad de expresión no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de terceros, la vida privada, se altere el orden público o se constituya algún delito. Además que se prohíbe la previa censura. Y en el caso de la señora Xóchitl, por su pistola, jamás le dio el derecho de réplica. Es decir, que López es un dictador de facto con fachada constitucional. Y en el caso de la señora Azucena, negó que él haya tenido que ver en que se despidiera de su programa de Azucena a las 10 en Milenio. Y para acreditar que López sí es enemigo de los periodistas y de la libertad de expresión, sobre todo porque Azucena le daba apertura a todas las opiniones, y en especial a los que trataban de denunciar actos ilícitos, arbitrarios del gobierno, y lo compruebo con estas declaraciones de varios personajes de la política, en donde reprobaron la actitud arbitraria y abusiva de López, así. Luego de que la periodista Azucena Uresti se despidió este 19 de enero de Milenio, tras 20 años de estar al frente del noticiero, diversos personajes de la política acusaron de censura al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, señaló directamente en X al presidente López Obrador como el responsable de la salida de la periodista de Milenio y el fin de su programa televisivo Azucena a las 10. La panista reconoció a Azucena por su valentía y congruencia. Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le agradeció por las entrevistas y por abrir un espacio para la oposición en tiempos de definiciones. El exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, señaló que la salida de la periodista demuestra que el ecosistema democrático está bajo ataque. Manuel Cloutier acusó de grave la coacción de la presidencia para censurar a periodistas y atentar contra la libertad de expresión. Incluso el expresidente Felipe Calderón opinó sobre el tema al señalar que su expulsión de Milenio es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira. López, pues, no pasa de ser un hocicón que piensa que con hablar en su circo ya va a convencer a todo el mundo. Y los hechos de López lo sitúan como un enemigo de la libertad de expresión, tal como dieron cuenta personajes de la política, y la misma declaración de Azucena Uresti, en donde manifestó que dadas las circunstancias especiales de ataque a la libertad de expresión, fue despedida de Milenio, pero que ella abría las puertas a las críticas porque empezaría una nueva etapa. De manera que López queda exhibido nuevamente como un hipócrita, un cínico que finge ser lo que no es,
porque la realidad de los hechos es que López no pasa de ser más que un simple presidente vulgar, rencoroso, farsante, fantoche, que no está ubicado en la realidad y que tiene una mente torcida y que al pueblo de México no lo engaña. Engañará a sus paleros que van a su circo, pero el pueblo de México ya tiene catalogado a López como un traidor a la patria. Muchas gracias.